Xavier Arteche, miembro del staff Ineos, grupo ciclista. A su lado tenemos a Martí Casals, que ya le conocéis. Posteriormente tenemos a Miguel Ángel, que ha trabajado, que nos ha explicado antes, cómo se organiza un equipo de fútbol de alto nivel, o con la selección española de fútbol sub-19, con la Premier, etcétera. Y a su lado tenemos a Francesco, que ha trabajado en el ámbito del baloncesto, ha colaborado con equipos de la NBA, con la selección italiana, y al final de todos tenemos a Iñaki Arretibel, que será el moderador de la mesa redonda. Antes de seguir, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir esta mesa. Vamos a tener unos minutos en total, y agradecer a todos ellos y también a vosotros. Vale. Tengo la palabra a Iñaki Arretibel. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más vivo posible y lo más entretenido. Cuando me propusieron moderar esta mesa, pues la verdad es que por los títulos no sabía por dónde iba a tirar. Pero bueno, a lo largo de la mañana y algunas cosas que tenía en la cabeza he ido apuntando muchas cosas y voy a intentar además, pues de alguna manera hacer una pregunta. Lo primero, una de las cosas que siempre me ha venido a la cabeza cuando oigo estos temas y visto el nivel en el que os estáis moviendo los cuatro. Bueno, primero, antes de nada, quiero plantear que he estado hablando antes con Francesco. Voy a hacer las preguntas a todas en castellano para agilizar, y aunque él conteste en inglés, que hemos visto que todos hemos entendido más o menos, y si alguno hay un problema, pues ya me diréis. Pero vamos a ir agilizando el tema. Una pregunta que siempre me surge en todo esto, y he apuntado en algún sitio ahí el signo del euro y el signo del dólar. ¿Todo esto cuánto cuesta? ¿Hasta qué punto estamos implicados, o los equipos se implican en todo esto? Ya he visto los ejemplos de los grandes equipos de la NBA, algunos de los grandes equipos europeos, tanto en fútbol como en baloncesto, donde está. Pero ¿hasta qué punto es una realidad la posibilidad de trasladar esto al deporte en general? Y no estoy diciendo solo al deporte de élite, al deporte de segundo nivel por lo menos, desde el punto de vista económico. Y otra de las preguntas que siempre me surgen con todo esto, y lo digo por mi propia experiencia, cuando a mí me han intentado fichar en algún equipo de baloncesto de los de primera línea de Europa, la propuesta económica, la puedo decir aquí, fue ridícula. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto, todos estos conocimientos, estas necesidades de mucha gente para analizar todo esto y lo que se está ofreciendo, pagando, el presupuesto de los equipos, etc.? Can I start? Okay, that's a very good question, and I can bring my experience. The main cost at the beginning. Okay, are you crashing? Okay. University equipment, take care about it. Okay. When I did start, the main cost was time, because it takes time at the beginning to make, all the procedure, analysis, to organize all the work, to share communication. So the first investment is in terms of time. The second one, you gotta bring value, because when we talk about how much it costs, it depends which is the value that you're bringing. So if I'm selling myself now in a new organization, a new team, I'm not, considering how much investment they have to do, but which is the advantage, which is the value that I'm bringing. And this is, in terms of education, a very important part. Is the same for technology. You say, okay, which kind of technology do you need? It depends. If technology is saving my time, if technology is bringing some value, the investment could be worth. Okay, so I'm never approaching to the new, let's say, this new phase of professional sports in terms of costs, but in terms of value, because costs depends for
budget for depends which are the results that you are expecting inside the organization. But when I did start, like, let's say, performance management approach, I was working in a not professional, let's say, team with no budget, with not a lot of money. And the process was a slow step-by-step process. So now that I'm working in a professional team with big budget where players are getting millions every year, I think the investment they can do to organize our job, my job of my colleagues in a better way is very, very small. So that's very important, because if we are selling ourselves, if we sell our knowledge and experience just in terms of costs, without understanding which is the value, we don't move forward. If we start with value and after costs become like the second, let's say, problem we face, is probably easier. It's the same question that my students are doing to me. They'll say, okay, coach, or teacher, whatever, I'm working in a small team. It's almost impossible what you say. Okay, if you want to apply all the knowledge that I'm bringing on the table, probably is impossible. But if you understand which are the main needs in your organization, you can start the process. In 3 years, 5 years, 10 years, you can get your value at the professional level. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francesco. En realidad yo creo que es una doble visión. En primer lugar, el balance entre coste y beneficio, y en segundo lugar, el pensar en el corto plazo o en el medio largo plazo, que creo que es lo que cambia todo. Puede que el coste, tanto a nivel de tiempo, de inversión en recursos humanos, tecnológicos, etcétera, a corto plazo sea importante, pero la gente que tiene a nivel de filosofía, a nivel de organización, a nivel de plan de desarrollo a medio plazo, esa visión del medio-largo plazo, evidentemente la amortización luego está más que realizada. Los clubes que invierten en desarrollo del talento, en identificación del talento y consiguen ahorrar luego costes porque llegan, los jugadores que forman en el fútbol base llegan al final a jugar en los primeros equipos, ahorran muchísimo tiempo, ahorran muchísimo dinero. ¿Cuánto del dinero que he invertido soy capaz de recuperar cuántos años después? Pues esa es la inversión. Yo creo que es exactamente igual que en cualquier otro ámbito de la economía. Se trata de invertir en el corto plazo para recuperar a medio y largo plazo. Invierto en estrategias de prevención, de identificación, de factores de riesgo en relación a las lesiones, consigo a medio y largo plazo que mis jugadores se lesionen menos, tener menos incidencia lesional, etcétera. Pues estoy ahorrando muchísimo dinero a la organización. Sí, para no repetir, estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema, a veces no es un tema simplemente de presupuesto, de dinero, es un tema de mentalidad, ¿no? De que el club o el equipo que crea realmente en esta manera de trabajar, ¿no? Y decía poner un ejemplo porque hace unos años coincidimos en una vuelta al País Vasco en el mismo hotel, cuando Ernesto Valverde estaba en su anterior época en el Athletic de Bilbao, jugaban contra los Asuna y estábamos en el Castillo de Gorray y se quedaron un poco, pues Ernesto es muy seguidor del ciclismo y quería ver un poco el autobús, y nosotros tenemos un camión cocina, ¿no? Camión cocina, que tenemos un cocinero que allá donde vamos, pues los ciclistas, pues él se dedica a comprar la comida y cocinar simplemente el desayuno y la cena, porque comen durante la carrera, pero para los ciclistas. Y se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? de cómo funcionábamos, y decían, es que este es otro nivel. Me quedaba yo pensando y decía, otro nivel en cuanto a qué. Si hablamos en cuanto a presupuesto, en cuanto a dinero, no es otro nivel. Nosotros, evidentemente, podemos ser uno de los equipos con mayor presupuesto de la Liga World Tour, pero si lo comparamos con el fútbol, creo que estamos a años luz. Entonces no creo que sea simplemente un tema de dinero, un tema de presupuesto, sino es un tema de mentalidad, de mentalidad en la manera de trabajar, ¿no? Y lo decía antes Francesco también, porque el mayor coste de todos los presupuestos en alto rendimiento son los deportistas. Pero si yo estoy pagando un montón, estoy pagando 5 millones, 6 millones a un deportista, pero no me estoy asegurando de que esté comiendo bien, alimentándose bien,
ese deportista no me va a rendir. Entonces, al final, me guste o no me guste, aparte de todo el dinero que estoy dándole a ese deportista, tengo que darle todo lo que esté en mis manos para que me rinda al 100%. Si no, pague lo que le pague, dinero que va a la basura, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es un poco no simplemente un tema de presupuesto, sino de mentalidad también del concepto. Bueno, yo creo que ya les he llevado a donde yo quería. Ese es un poquito el problema. O sea, el problema está que yo lo que hoy he visto, que hay una mentalidad muy diferente, visto un poco también, desde incluso la parte estadística, porque yo lo de la estadística siempre, yo soy médico. Entonces, la parte estadística fundamental, yo siempre lo he entendido más como un análisis, y la gente tiene datos pero no analiza. Pero todo eso, y desde el punto de vista de lo que los equipos, por ejemplo, en americanos y en otros niveles, tienen y conocen los directivos, los que llevan los clubes, y lo que yo he encontrado en muchos equipos españoles, es un poco lo que estoy en la línea que te he dicho, que vamos retrasados, es que la mentalidad no es para eso. Y ahí es donde nos estamos chocando siempre cuando hablamos a los alumnos de este tipo de planteamientos, cuando luego en la realidad es que deberíamos de haber invitado aquí a muchos de los dirigentes de los equipos para que entendiesen de lo que estamos hablando. Y ese era un poquito el problema, un poco por centrar el tema. Otro de los temas que me ha surgido a lo largo de la mañana, básicamente entre el fútbol y el baloncesto, luego al ciclismo ya iré un poco más tarde, que quizá lo conozco un poco mejor, me surge hasta qué punto el entrenador jefe, es el que condiciona un poquito el trabajo que hacen el resto de los técnicos que están incluidos. Luego, en el fútbol muchas veces se ha oído, y aunque lo has hecho un poco antes mención, el fútbol es fútbol, y por tanto con esa frase parece que ya hemos resumido todo lo que queremos hacer, lo que si entra el balón vale y si no entra no vale, y entonces a la calle. Entonces, ¿hasta qué punto toda la estructura de un head performance está condicionada por la cabeza visible que es el entrenador? Bueno, seré un poco rápido, pero bueno, me acuerdo en el Fútbol Club Barcelona, cuando trabajé en el grupo de Data Science, bueno, habían diferentes tareas, ¿no? Y al final, pues el mundo del fútbol y el baloncesto con los entrenadores era presente. ¿Qué gran diferencia había? Que en el mundo del fútbol siempre hay filtros. Easy, 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 ¿no? Es decir, ¿qué entiendes por repliegue? ¿Qué entiendes? Es decir, podías tener un entrenador como puede ser Valverde o puede ser Koeman, y entonces igual hablaban de los mismos términos, pero seguramente no los entendían igual. Entonces, a veces, no lo sabemos, pero los propios analistas obtienen la información que pueden, ¿vale?, con los entrenadores, pero a nivel de dar importancia a algunas frases, entre ellos igual no lo tienen tan claro. Y este es un tema que, por ejemplo, a nivel médico, hay muchos artículos de statement, ¿vale?, de glossary de términos médicos, que intentan entre ellos hacer como una asociación y congresos para intentar ponerse de acuerdo qué es return to play para ti, para él o para el otro. Porque si no, al final estás dando información que no tiene nada que ver una con la otra y no se pueden comparar. Entonces, igual algún día habrá un congreso donde habrán los mejores entrenadores de la Champions League, igual hablarán de los 6 términos o 7 que son básicos y se darán cuenta que no están hablando de lo mismo. Y entonces, claro, los analistas también hablan de información de estos términos que ya es sesgada de inicio. Entonces, la cultura del entrenador de fútbol es bastante diferente que la cultura del entrenador de baloncesto, pero un poco debido al presupuesto que tú comentabas. Por ejemplo, en la ACB actualmente solo hay un analista o estadístico como es Frank Cambra, ¿no?, en el Obradoiro, pero ya sea por presupuesto o lo que sea, pero sí que realmente las preguntas de entrenadores de baloncesto son un poco diferentes. Un poco diferentes porque a nivel de cultura, un poco de análisis, igual tienen un poco más de recorrido, probablemente influidas por la NBA a veces, pero realmente, por ejemplo, ahora en el soccer en Estados Unidos, que ha evolucionado muchísimo, igual veremos también un progreso. Sí que los dos equipos, los dos deportes son muy diferentes. Tuve también la oportunidad de trabajar con entrenadores como de balonmano, como Xavi Pascual. Xavi Pascual hacía muy buenas preguntas. Pero ¿qué pasaba? Que habían datos muy malos a nivel de handball, ni empresas muy buenas, y se podía hacer pocas cosas, pero se podía hacer algo. Una vez me dijo, oye, yo no quiero datos post partido o prepartido.
Yo quiero datos reales en el mismo momento. Esto es como me voy a la funeraria ya muerto. Yo quiero en el momento que está pasando las cosas. Claro, me lo dice una persona que en el handball, en el balonmano es muy diferente. ¿Por qué? Porque es mucho más dinámico que el baloncesto. Puedes hacer muchas más cosas y siempre el marcador puede ir variando. A él le preocupaba el tiempo real. Y las preguntas suyas eran increíbles. Entrenadores que hagan buenas preguntas, hay muchísimos. Entonces te das cuenta también que, por ejemplo, Pesic te puede hacer una pregunta, pero igual Jasikevic o Xavi Pascual o un segundo entrenador igual te hacen más buenas preguntas. Pero claro, queda un poco mal, ¿no? Decirlo. Es mi visión, ¿eh? Voy a ser muy breve. Yo, compartiendo simplemente, mi experiencia, yo creo que la figura del entrenador es clave. Es decir, todo aquello que el entrenador crea importante, los jugadores lo van a creer importante. Todo aquello que el entrenador no crea que es importante, los jugadores directamente, al menos en el fútbol y en mi experiencia, no van a hacer. Y yo va a suponer que tú, como Head of Performance o como preparador físico, Strength and Conditioning, tengas un problema con el jugador porque el entrenador no le ha dado la importancia que requiere. Con lo cual, pienso que al final es un poco lo que comenté en la charla. Se trata algo de educar en cierta medida o consensuar con el entrenador cuáles son los aspectos importantes para poder educar también a los jugadores y trabajar en esa línea, porque en caso contrario estaremos desalineados y será mucho más difícil eso. Yo pienso que también en el fútbol profesional, que siempre se dice la liga de fútbol profesional, el fútbol profesional quizás sea el deporte menos profesional, porque se puede sobrevivir con el talento. Con el talento del jugador tú puedes competir, puedes alcanzar éxito y demás, y no está tan condicionado por el hecho de ser deportistas profesionales, que lo deben de ser. Y bueno, ese debate lo he tenido 1000 veces hacia donde tenemos que ir, pero creo que el fútbol se caracteriza o se diferencia de otros deportes en el sentido de que con el mero hecho de tener talento puedes competir, ser competitivo y tener buenos resultados. So I agree that, let's say, the figure of the coach is so important, but to be honest, in my experience, I've worked with different coaches, different culture, Serbian, Turkish, Israeli, Italian, American, Canadian. I can list many different ideas of approaching to basketball, on the floor and off the floor. And the mix that is very important is good organization and with the open mind coach. Because if the organization, like I said before, is very poor, the management is poor, they are not investing on their organization, and they are hiring a strong coach with strong personality, this coach can destroy the organization. He's working, he's coaching for his own goals and results, and he doesn't care at all about the organization. When I was in a strong organization, my manager, I don't want to name, but they came to me to say, you guys have to serve your coach in anything he's able to do by himself, in anything is missing. You should be an advisor, a continuous advisor of everything the coach is not able to take under control by itself. So we were invested, in responsibility to support the coach, helping the coach. We are in the same page, same project, work together. It was a strong organization. Perdona, ¿puedo añadir una cosa? Sí. Bueno, en este sentido estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, me acuerdo una vez, Pesic, en directo con los jugadores, hizo una charla y dijo que si realmente cogían más de X rebotes en el partido, era ganado seguro. Entonces, por curiosidad, cogimos los datos, lo miramos y realmente no era verdad. Pero a nivel psicológico, es lo que decíais, el entrenador lo provoca todo, ¿de acuerdo? Y en este sentido quiero hablar también de las profesiones. Medicina, tengo amigos que son médicos de deporte de equipo y están preocupados. ¿Por qué? Porque igual tú eres un médico que quieres hacer las cosas bien y al final, en vez de ser un médico de equipo, te das cuenta que trabajando con algunos entrenadores, tú sabes que no puede jugar un partido y al final te dice que jugará seguro. ¿Vale? Es decir, estás perdiendo totalmente el norte de tu profesión, pero hay que seguir porque es donde cobras dinero, ¿vale? Esto pasa día a día en el mundo profesional. Y esto lo compara un poco con el periodista. El periodista de campo es mágico porque tú creas la noticia, vas a buscar la noticia, etc.
pues hay una agencia F donde te dice qué noticia hay que poner, ¿no? Pero sí que realmente el médico muchas veces me ha comentado en secreto esto, ¿no? Que se ve que realmente no le gusta trabajar en qué situaciones, y hay algunos entrenadores, por ejemplo serbios, ¿no? Que se ha encontrado, que es una cultura que le ha costado mucho darle a entender que no puede jugar porque su salud está en peligro. Entonces es cuando vosotros habláis de la organización, de lo de arriba, y hay un problema de bloqueo entre los de arriba y el entrenador de explicar que es una profesión médica o una profesión de preparación física o lo que sea, para dar un poco de respeto a estos valores, no solo en forma de dinero, sino en forma de sentido común. Y por darle anécdota también en caso contrario, es decir, que el jugador está recuperado, que el entrenador diga, no está recuperado todavía. Sí, Bueno, no. sí, y también de simular lesiones, ¿no? Sí, sí. No, eso, un poco por mi propia experiencia, ya sé de lo que estás hablando y lo he sufrido. Bueno, le quiero hacer un par de preguntas a Xavier, sobre todo porque cuando estabas hablando me estaba recordando algunos episodios de mi vida como médico de equipos profesionales de ciclismo. Y no sé si es un poco pesadilla en algunos casos y otras veces es un sueño, tal como lo has contado. Me han surgido dos preguntas. La primera, que es lo que yo sufría mucho antes al controlar a los ciclistas, era que efectivamente 14, 15 países dentro del mismo equipo, cada uno vive en su casa y los tienes que controlar. Vale. Esa es una pregunta. ¿Cómo los controláis? Y luego el segundo, ¿todos los ciclistas tienen su entrenador dentro del equipo o algunos lo tienen fuera? ¿Tienen su médico dentro o lo tienen fuera? No solo desde el punto de vista del seguimiento médico, de salud, de entrenamiento, sino incluso del control del dopaje. Porque es uno de los problemas razón por la que yo dejé un poco el ciclismo, por todo lo que externamente no controlaba yo. Un poquito ese es el problema, que visto la organización, pero lo que es la estructura básica de funcionamiento, pues de alguna manera sigue siendo igual, aunque hay muchos más medios de control que lo que había hace 18 años que yo dejé. Sí, exactamente. Para controlar es mucho más fácil, ¿no? Hoy en día lo único que necesitas es un poco el feedback, digamos, después del entrenamiento por parte del corredor, que con una llamada telefónica lo puedes hacer, pero como decía, con el potenciómetro, con las medidas de frecuencia cardíaca, con el GPS, con todo exactamente, controlas, tienes demasiados datos, más de los que necesitas casi, o sea que en ese sentido solamente necesitas un poco de autodisciplina por parte de ellos, de que sean, de que suban el archivo, de que tú lo puedas ver según lleguen, y luego pues bueno, hablar con ellos de cómo ha ido, que es igual de importante o incluso más que simplemente ver el archivo, ¿no? A veces hablando con ellos tienes más información que analizando un archivo, y eso es una parte muy importante que no hay que dejar de hacerlo por muchos datos que manejes, entender un poco el contexto y el feeling del corredor, ¿no? Pero otras variables como pues muchísimas, ¿no? Con un dispositivo, con un reloj puedes controlar horas de sueño, calidad de sueño, diría que hasta demasiadas variables, y luego es un poco individual, ¿no? Hay gente que es muy que le gusta mucho con todos los gadgets, y tienes al típico Kwiatkowski que va incluso por delante de la ciencia, ya lo tiene todo antes de que salga al mercado, y quiere tener todos los datos posibles. Pero tienes también los sudamericanos que tienes que un poco jugar con ellos, que bueno, si les agobias mucho, pues al final puedes perder. Entonces, pues como todo es individual, y tenemos los datos que necesitamos y más. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día estamos bien asegurados, ¿no? Y la segunda pregunta, no tendrías ningún problema si trabajases hoy en día en nuestro equipo, porque la filosofía es bien clara. Todo el ciclista que llega al equipo tiene que estar en manos de los profesionales del equipo, bien sean entrenadores, directores, nutricionistas, médicos. Si el grupo médico en algún tipo de lesión, por ir un poco más a tu apartado, necesita una segunda opinión, como decía antes, en el caso del baloncesto también, evidentemente ellos intentarán contactar con los mejores especialistas a nivel mundial, pero siempre las decisiones se tomarán dentro del grupo médico del equipo.
y lo mismo pasa con los diferentes profesionales, ¿no? Hasta el punto un poco de que nosotros trabajamos, por ejemplo, uno de los mayores problemas bueno, pues que no hay que negar lo que ha habido y que puede haber, que te puede destruir un equipo y una plantilla de 130 personas y 130 familias en el ciclismo, sigue siendo el dopaje, y es algo que en nuestro equipo hay muchísimo miedo, y un poco por ello es por el que los deportistas tienen que estar 100% trabajando con los profesionales del equipo y la gente del equipo. En ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, un poco con los productos, la suplementación, los productos que se toman. Nosotros trabajamos con Science in Sport y bueno, quizás seamos uno de los pocos equipos que proveemos para, no simplemente en competición, sino cuando están entrenando en sus casas también, utilizan solamente productos del equipo y lo tienen firmado, que solo pueden utilizar alimentación y suplementación que el equipo les va a proveer, por todo el tipo de contaminación que pueda haber por parte de algunos productos, que no puedas tener 100% la calidad de lo que estás tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, intentamos controlar al máximo. Evidentemente, pues siempre podrá haber riesgo. Eso es algo que bueno, que al 100% nadie lo va a poder controlar, pero bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco por filosofía y mentalidad del equipo, yo creo que en ese sentido estamos bastante bien cubiertos. No, lo comentaba por eso un poco, porque siempre el riesgo de que alguien quiera buscar otras vías más fáciles, más lo que sea, digo, porque nos pasó que al final estaban actuando fuera. Hombre, cuanto más limitas el equipo, más difícil que lo hagan, pero siempre el riesgo está ahí, por eso lo preguntaba. Bueno, yo creo que ya he preguntado yo bastante. Vamos a ver a la sala algunas cuestiones. Me imagino que ya tendréis dudas o más. Yo tengo un listado largo, o sea que no os preocupéis. Venga, preguntas. Bueno, pues voy yo entonces. Venga. Para cualquiera de los panelistas, hace año y medio así salió a los medios de comunicación que Pep Guardiola había contratado 4 astrofísicos y algunos medios lo tildaron de loco, ¿no? Hemos visto que cada vez tenemos más datos, que además los softwares, la manera de analizar esos datos están evolucionando continuamente. Vamos a ver cada vez más astrofísicos o bioinformáticos en deportes de equipo de fútbol, baloncesto, en medio plazo, aquí a 5 o 10 años. Bueno, primero, lo que sale en las noticias a veces no es verdad, ¿vale? Es decir, esto es lo más importante. Me acuerdo Orenga con una tablet, ¿no? Que decía, está utilizando su dispositivo con las estadísticas, ¿no? Y ahí no había ninguna estadística, ¿vale? Entonces, hay que vigilar mucho también con los medios. Los medios también a veces hay muchos intereses detrás. Me acuerdo Pep Guardiola cuando empezó dijeron los periodistas que tenía 4 personas, no solo hace 2 años, ya hace más, incluso con Bayern de Múnich, y lo único que hacían era, pues, un informático coger y con Tableau o con Power BI, pues, hacer algún dashboard y algún gráfico, ¿vale? Esto ha ido evolucionando y, por ejemplo, en el Liverpool sí que hay un astrofísico como es Spearman, ¿vale? Que está, bueno, es una persona pues muy bien cualificada, ¿no? Trabajó en el CERN, etcétera, pero es una persona, ¿vale? Entonces sí que han hecho un equipo muy sólido, muy interesante, pero entonces el mundo es muy oportunista, sobre todo los periodistas, porque si entra la pelota va muy bien. Entonces cuando el Liverpool hizo una jugada de estrategia con un córner, etcétera, y ganó pues lo que ganó, entonces al cabo de 2 o 3 días salió en un periódico bastante, bueno, New York Times, pues toda la explicación de los astrofísicos, la importancia de estos equipos, etcétera, y evidentemente pues hay gente o hay equipos que igual no necesitan un astrofísico. Al final lo he dicho muy claro. Lo que se necesita es una idea clara de lo que tú necesitas. Puedes tener un entrenador que crea en ello o no crea en ello. Y lo más importante, los equipos no están compuestos de títulos académicos solamente, sino de personas con ilusión, con trabajo y de posibilidades de formación día a día. La ciencia es día a día y puedes ir mejorando. Hay muchas cosas que no sabemos y no es un tema solamente de humildad. Entonces, los equipos, hay un proceso que se está haciendo. El futuro, ¿dónde estaremos? Igual, pues, al final se han dado cuenta que en vez de
4 astrofísicos, igual solo hace falta 1, y en vez de 2 informáticos, igual hacen falta 6, ¿vale? Pero sí que es verdad que no lo sabemos, desde mi punto de vista. Y yo creo que tampoco podemos correr mucho, porque esta disgregación y estas modas a veces son muy peligrosas. Porque, lo hemos dicho antes, hay cosas que tenemos todavía que mejorar en el deporte y en las estructuras. No puede ser que tengamos segundos entrenadores o preparadores físicos que estén cobrando o estén aceptando unos salarios pues que realmente pues no son acordes, y intentemos disgregar o crear muchos perfiles como Estados Unidos o otros sitios, porque realmente no estamos igual. Las ligas a veces son diferentes. Por ejemplo, aquí hay ligas donde hay 2 equipos, donde hay mucho dinero, y es otra liga. En Estados Unidos, en la NBA, sí que es verdad que funciona diferente, pero entonces ya es otra liga, ¿no? Ya no solo a nivel académico, sino a nivel económico, sino también a qué se juega. Normalmente, quien gana normalmente ya son equipos diferentes, ¿no? Es decir, la variabilidad, no solamente en los datos que tú estás trabajando, sino en la competición, es muy diferente. Muchas veces cuando has hablado de coste económico, yo hice algunos trabajos de coste económico, pero al final es el coste económico de tu jugador respecto a la liga o respecto a tu equipo. Es muy diferente, porque el salario a veces también cambia a lo largo del tiempo. Hay equipos que tienen mucho dinero durante un tiempo y después se van a pique. Por ejemplo, pues Girona de baloncesto, ¿no? Ahora, por suerte, hemos remontado, ¿no? Pero, bueno, hemos remontado, pero no vamos bien. Pero bueno, sí, porque aquí la semana pasada nos fundisteis, ¿eh? Pero la verdad es que es importante tener en cuenta todos estos episodios, porque hay una evolución en el tiempo increíble. Y bueno, ya no digo nada más. Gracias. Another question. One second for Francesco. Wait a second. You have shown us that the roles of head performance. You have worked in national teams and in league teams. Do you see any difference between the roles of head performance in national teams and teams that plays in regular leagues? Absolutely. I work with 3, let's say, national teams: the Russian, and we were really successful, the Latvian, and the Italian. And to be honest, for me, like Italian, with an Israeli coach, with an international staff working in Russia, was very, very difficult, because they were really suspicious. It wasn't easy for us to put all the things together. All the colleagues working with me, they were just waiting an order, and without being communicative, so it was very, very difficult. So at the end, we didn't apply a really, let's say, performance approach, but we were just, going straight to the results, and we were successful. So sometimes the organization, federation, team, whatever, is not ready yet to apply the performance concept. And it's up to you, because I did work 3 years with the Russian national team, and for me it was a huge amount of time, but we moved a little bit the quality of the organization, because after that they were going in the same direction, but we didn't apply, what was really in our mind. With the Italian, I did work for 6 years. I was in charge of any national team, male and female, and I was coaching the top 2 national teams, the male national teams. There, I was able to decide for people working with me. So, full power, okay? So it was easier. It was a long-term project, like he said. In 6 years you can make small changes. You are involved people, so it was easier. So it doesn't exist a perfect plan that is fitting in any single situation. It takes time. You gotta have the right people. You gotta have the possibility to make changes, and not always changes are possible. Because if you are going in an organization, Russian organization, say you cannot touch the doctor, you cannot touch the physiotherapist, you cannot touch the assistant coach, you cannot touch this and that, it's over.
Okay, you gotta just save your own. ¿Puedo comentar al respecto? Yo he tenido un par de experiencias internacionales, una con la selección nacional de Argelia, primer equipo, y otra ahora en la selección española sub-19, la que tengo ahora. Pero también por estar en contacto con otros compañeros de selecciones nacionales, y yo creo que es totalmente diferente. En un club tú aplicas la filosofía, la idea, el modelo de rendimiento en el que todo el mundo está de acuerdo, desde la parte de arriba o Head of Performance hacia adelante. Y la línea en la que se trabaja a nivel de selecciones nacionales, evidentemente tú tienes un modelo de juego de la selección, un modelo de trabajo, pero uno de los objetivos principales es que los jugadores, cuando se incorporan a la selección nacional, pierdan la mínima cantidad de rutinas, de hábitos, de comportamientos que están teniendo en sus clubes y que son los que los están permitiendo estar pues en ese estado de rendimiento, de performance. Entonces, el hecho de tener una comunicación permanente, preparador físico, Head of Performance del equipo nacional, con cada uno de los Head of Performance o preparadores físicos de los equipos, compartir información de carga, compartir información de protocolos de prevención, rutinas, hábitos que tienen los jugadores, es la parte más importante. Entonces, en ese sentido, la selección nacional lo que trata es de que el jugador siga manteniendo las rutinas que día a día son las que le llevan a mantenerse en un buen estado. Más allá de que al final, evidentemente, tiene una línea metodológica en el equipo, pero respetando todo lo que individualmente es importante para el jugador. Sí, buenas. Mi pregunta va también un poco en esta línea y la anterior que ha formulado aquí el doctor Arratibel sobre estos preparadores físicos, de alguna manera externos al staff técnico de los equipos, ¿no? ¿Qué opinión tenéis un poco en relación a esto? Aunque en Ineos has comentado que no se da, soy conocedor que en algunos otros equipos de ciclismo sí que se da, y especialmente en los deportes colectivos. Y bueno, yo sí que quiero pensar que en la NBA el típico jugador que con tanto partido juega tan pocos minutos, lógicamente pues tiene que tener un trabajo detrás que quizás en esos staff técnicos no se dan. Me gustaría saber si vosotros tenéis experiencia como entrenadores, preparadores físicos de algún equipo de estos de élite, donde hayáis tenido jugadores que a la vez están teniendo un preparador físico externo. ¿Y qué valoración hacéis un poco de esto? Gracias. I can bring my experience. We respect that a professional player is a company. Okay, so it's important that they take care about their business. They have their consultants around. So our approach, my approach is I want to know everything there is behind my player in terms of knowledge, people, and so on. But I have also the responsibility in front of my organization, and the same is for the player, because if he's under contract with us, he got the responsibility in front of the organization to take the last decision. So I'm not I'm not closing our doors. I won't know people, but I don't let other people to interfere on our daily job. So I'm ready to share information, knowledge, strategies, whatever, all the knowledge behind the player. But at the end, it's my responsibility to manage the play in that specific moment. Now, with the second opinion, we can decide, share, whatever. But like has been said before, the organization, the team is taking care about the athlete, like last plan, last decision that has to be made. That's the very important part. Second question, how we manage players that are not playing a lot of minutes. We try to work individually. Because the main problem in team sport is players cannot make team practice because the team is playing after every 2 days. So we can manage a small group of players. This is why in NBA they have another league. They have the G League, the D League. They can, in somehow, when you have a player that are not playing for a period, they can put him, let's say, in a storage, you know, make him practice a real basketball, and after they can call him back. So individual practice is important, like team practice. It's not you cannot manage a big roster of players that are necessary to cover all the competition needs. Sí, te comento también mi opinión basada en la experiencia. Yo llevo trabajando 23 años seguidos en fútbol profesional. No más de 3 entrenadores personales se han puesto en contacto conmigo para decirme o para ponernos un poco en conocimiento de
de que se está trabajando con ese jugador, qué se está haciendo y demás. Estoy seguro que decenas, y si no por decirte algún ciento de jugadores trabajan habitualmente con entrenadores personales de los que yo o de los que haya podido tener en cada momento. Lo que he cambiado un poco es la filosofía. Es decir, antes era motivo de, no sé si de enfado es la palabra, pero sí decir, estás agrediendo mi trabajo porque estás haciendo algo por detrás de lo que yo no soy consciente de lo que soy responsable al mismo tiempo. E intentar una lucha con el jugador para convencerlo de que lo tiene que hacer aquí. Ahora, como he dicho al principio en la presentación, creo que estoy equivocado totalmente. O sea, creo que lo primero es construir confianza con el jugador. ¿Tú tienes un entrenador personal? Pues ok, vamos a integrarlo, confías en él, hay que integrarlo en la forma. Entonces lo que quiero es recibir la información, generar la buena relación con el jugador para tener esa confianza, recibir el plan y poder organizarlo en la medida que podamos, porque si no, en caso contrario, estoy seguro que me pasará lo que me ha pasado antes, que estás muerto porque tienes el entrenador personal que va a seguir trabajando y encima pierdes la confianza del jugador. Sobre todo me refería a la dificultad del control de cargas de entrenamiento. Estamos continuamente hablando de datos. Si no controlamos lo más básico, que es la carga de entrenamiento, y claro, supongo que siempre va a ser prioritario el trabajo que se hace en tu club. Es decir, tendría que ser ese entrenador personal o ese preparador físico personal el que conociese siempre de primera mano el trabajo que se está haciendo para complementarlo, ¿no? Y yo siempre he visto hay mucho problema y bueno, hay auténticas figuras que tienen, ¿no?, entrenadores personales, ¿no?, que salen en prensa. Es así, y yo tengo la sensación de que no es un problema de que el club no le dé los medios al jugador. Habrá clubes que no pueden atender individualmente a los jugadores, pero hay clubes de primer nivel que tienen estructuras muy amplias en el departamento como para poder atender individualmente a los jugadores. Es un problema, en mi opinión, es una opinión muy personal, de ego del jugador. O sea, a mí me trata alguien por detrás. Es cierto, cada jugador tiene su propio negocio, su empresa y demás, pero yo tengo mi entrenador que me cuida y demás. ¿Cuál es? Y de confianza, como decías al principio. Sí, también. Confianza, exactamente. Y el problema nuestro o la perspectiva nuestra, en mi opinión, cuando trabaja en un club, es decir, oye, pues vamos a acercar todo eso. Si de la otra parte no se da el paso, damos nosotros el paso e intentamos coordinarlo para poder tener esa gestión del dato. Gracias. Bueno, muy rápido, respecto a esto, totalmente de acuerdo. Y os pongo un ejemplo, por ejemplo, el Básquet Girona. El Básquet Girona, Marc Gasol tiene un preparador físico personal y además también hay el preparador físico del equipo. Pero pues va a casi todos los entrenos. Y además se sabe desde el primer día, sí que es verdad que Marc Gasol es el presidente además, ¿no? Pero realmente he visto en directo que si se trabaja bien esta confianza, las cosas van muy bien, porque se comparte todo. Además, la confianza entre el preparador físico de equipo está muy clara, de un jugador que todo el mundo sabe, etcétera. Y esto está pasando incluso en los equipos ya de la NBA, ¿vale? Pero sí que es verdad que es clave la empatía que tiene esta persona que ya decías tú antes en la selección, es un poco de moderador. Tienes que tener una empatía que tú le estés diciendo, oye, yo vengo a ayudarte, no vengo a sacarte el puesto, ¿vale? Entonces, esta necesidad, en este caso, por ejemplo, es una persona que tiene este rol y lo hace muy bien, ¿vale? Ya tiene esta característica, pero no es fácil, ¿no? Entonces, sí que realmente si se trabaja así es importante. En este sentido, quiero hablar de la Precision Medicine. La medicina personalizada se está trabajando bastante y la preparación física personalizada también en la NBA. Pero siempre se tienen que saber muy bien las cosas, ¿no? Es lo que has comentado. Y, por ejemplo, yo sé que en el Joventut de Badalona, el preparador físico también trabaja con análisis estadísticos de one-to-one a nivel individual, que son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque al final tú puedes ver comportamientos de análisis un poco globales, pero a veces tienes que ir un poco a nivel individual si puedes, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, si las cosas se hacen bien, con transparencia, pueden resultar muy interesantes. One detail, in NBA is not allowed to any personal trainer to access to the organization facility. So you cannot train with your own personal trainers or physio, whatever, inside the organization facility. So if you want to do something extra, is your own decision, is your own responsibility, is hidden most of the time. So this is why I want to have information to manage what I'm doing with the player to build confidence. That's absolutely important. This is why during summertime, I'm going to see my players working with their personal trainers. That's the way you create a relationship. But during the season,
when we have to decide, which team is going to play, which is individual work, no personal trainers. Bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que ya por cerrar, solo me queda decir que me he quedado con 2 o 3 conceptos muy claros y uno que es algo muy importante en una facultad, que es educación. Educación de estadística, educación en general y educación desde el punto de vista personal. Es decir, todos los problemas que hemos hablado de relaciones, los que le preguntaba a Xavier o hemos comentado ahora, etcétera, depende mucho de la educación de cada persona, de la capacidad que tiene de relacionarse con el resto y no intentar ser el que manda. El que solo manda el que quiere ser el solo y no el que tiene una correlación. Hemos visto que lo que es ser un head coach, head performance, en el que lo más importante es saber dirigir un grupo y no imponerse, sino intentar que todo el mundo colabore, que es de la manera que esto sale adelante. Agradeceros a todos como estás, sobre todo a la mesa. Muchas gracias por vuestra información, por aportar vuestro grano de arena y cerramos ahora hasta la hora de la comida y luego a la tarde habrá otra sesión. Muchas gracias.